estar aquí una vez más para cantarle a él, ¿verdad? Vamos a cantar, para iniciar, el himno muy conocido, el himno 551. El himno 551 que dice: cuando allá se pase vista. El himno 551, cuando allá se pase vista. Cuando dice la canción. Thank
asiento. Tengáis poder en la sangre de Jesús. Como también vamos a cantar el himno que dice, comprado con sangre por Cristo. Y la sangre de Cristo era lo único que podía salvarnos. En ningún otro hay salvación, dice la Biblia. 339, comprado con sangre por Cristo. Salirse de la silla, a vez de su entorno, de voltear, saludar. Pero no más de ahí. Digno, bienvenido. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver nuestros hermanos otra vez. Estrechamos, pero no vamos a hacerlo. Bienvenido, bienvenido.
cantar el mensaje de la palabra de Dios, el himno 56 que dice el que habita el abrigo de Dios, alaba a otros hombres, y al morir el himno 56. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y es maravilloso poder estar nuevamente en la casa de Dios. Y si usted es como yo, hermanos, usted anhela con ansias que llegue el domingo. Usted sabe, yo usualmente, siempre tengo que venir los jueves a transmitir el mensaje de la palabra de Dios para ese día. Y el jueves, gracias al Señor, tuve 2 personas presentes, no sabía que iban a llegar, pero estuvieron aquí escuchando parte del mensaje de la palabra de Dios y no me sentí tan solo como acostumbro, ¿verdad? Pero usted sabe, es maravilloso cuando venimos el domingo y aquí hay una gran cantidad de la iglesia reunida. Qué maravilloso, hermanos, es poder estar reunidos en la casa de Dios. Y acuérdense que la palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, que en armonía. Y así es como tiene que estar siempre la iglesia de nuestro Señor. Y mire, ese último himno, hermanos, que cantamos, ese es un himno para cantarlo con sentimiento, ¿verdad? En el sentido de no solamente cantarlo por cantarlo, sino que usted crea, ¿verdad?, lo que usted está cantando, porque ese himno se está refiriendo a lo que enseña el Salmo 91, del cual predicamos precisamente el jueves pasado, que dice: el que habita
al abrigo del Altísimo. ¿Qué dice la Biblia? Morará bajo la sombra del Omnipotente. No hay mejor lugar, hermanos, en el cual el creyente se pueda sentir más seguro que sabiendo que está habitando al abrigo de Dios. No importa cuántos ataques el diablo, ¿verdad?, se levante contra usted, y cuántos ataques el diablo, hermano, ahí le lance a usted, ni los dardos de fuego, ni su ejército, hermano. Siempre y cuando usted y yo estemos bajo la sombra del Altísimo, bajo el abrigo del Altísimo, no tenemos que temer a ninguno de los ataques del diablo. El Salmo 91, como hablábamos el jueves, habla de muchas bendiciones que disfrutan solamente aquellos que habitan bajo el abrigo del Altísimo. Este salmo, hermano, no se aplica para todos los cristianos en una forma general, se aplica a aquellos que tienen una intimidad con Dios, que tienen una cercanía con Dios, que habitan todo el tiempo bajo la sombra de nuestro Dios. Así que este himno es un himno maravilloso, un himno que nos llena de mucho consuelo, esperanza, paz, alegría, mis hermanos. Le damos gracias a Dios de que podemos reunirnos acá y poder cantar himnos como este a nuestro Dios. Bien, mis hermanos, quiero invitarle a que por favor usted vaya conmigo al libro de 1 Timoteo, el capítulo 2, versículos 1 al 4. 1 Timoteo, el capítulo 2, versículos 1 al 4. Y si son tan amables, por favor se pone de pie. 1 Timoteo, el capítulo 2, versículos 1 al 4. Y nos dice la Biblia, la palabra de Dios. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, de nuestro Dios, delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Padre Celestial, te damos, Señor, las gracias por esta hora. Gracias, Señor, por los hermanos que han llegado. Gracias, Señor, te damos por habernos dado otra oportunidad más de poder congregarnos, Señor, como iglesia en tu casa. Gracias, Señor, te damos por esos maravillosos himnos que pudimos entonar en esta hora. Te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado para con nosotros. Orando, Padre Celestial, por el mensaje de tu palabra que va a ser predicado, que nos ayude, Señor, a prestar mucha atención a lo que el Espíritu Santo tratará con cada uno de nosotros a través de la predicación de tu palabra. Pedimos, Padre Celestial, que nos hable, Señor, que nos instruya, nos enseñe, nos reprenda, Padre Celestial. Si estamos, Señor, más delante de usted, pedimos, Padre, todas estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Quisiera hablar en esta hora acerca del mensaje o el tema: elige sabiamente. Elige sabiamente. Quizá usted dice, pero pastor, ese tema como que no tiene nada que ver con el texto que se ha leído. Le voy a decir, hermano, por qué quise ponerle este texto y por qué este tema, y por qué, ¿verdad?, pude elegir este texto que hemos leído en esta hora. Y la razón de esto es porque usted sabe que el próximo domingo 5 de julio es una fecha, mis hermanos, bien importante para nosotros los dominicanos, ya que el próximo domingo 5 de julio serán las elecciones en nuestro país, por medio del voto se elige el próximo presidente de nuestro país, por medio del voto se eligen los senadores de nuestro país, por medio del voto se eligen los diputados de nuestro país. Por lo tanto, mis hermanos, será un día bien importante y un día de mucho cuidado, ya que no estaremos eligiendo a un hombre, una mujer, por una semana, por un mes, por varias horas, sino que, hermanos, estaremos eligiendo a aquellos que van a estar al frente o a cargo o gobernando nuestro país, nuestra nación, por 4 años. Por eso digo que es algo bien importante y hay que elegir sabiamente, hay que votar sabiamente. Déjenme decirle algo, hermanos, que gane quien gane, hayamos ido a votar o no hayamos ido a votar, será el presidente
todos los dominicanos. O sea, será la máxima autoridad en nuestro país, no solamente, hermano, para acá, para el Distrito Nacional, no será el presidente de unas cuantas provincias, él estará gobernando, nos guste o no, para unos cuantos dominicanos, hermanos. Él estará gobernando por 4 años a toda la República Dominicana. Por eso, hermanos, y mire, aquí no hablamos de política, pero como ciudadanos que somos, ¿verdad?, de República Dominicana, si tenemos derecho a votar, yo creo que como cristianos tenemos nosotros que ir a las urnas el próximo domingo 5 de julio, hermanos. Pero antes de hacerlo, debemos ir en oración a nuestro Dios, pidiendo, hermanos, que nos ayude a elegir sabiamente. Que nos ayude a hacerlo con conciencia. A votar, hermanos, no por colores, sino por valores. Que nos ayude, hermanos, a elegir hombres y mujeres que vayan en pro con la palabra de Dios. Que nos ayude, hermanos, a elegir hombres y mujeres, hermanos, que vayan gobernando de acuerdo a lo que Dios, hermanos, ha mandado en su bendita y santa palabra. Debemos nosotros, hermanos, elegir sabiamente. Por mucho tiempo se ha enseñado que la religión y la política no deben mezclarse. Y en parte estoy a favor de esto. Yo como cristiano que soy, yo no salgo a caravanas, pero en cuanto a lo que es elegir las próximas autoridades, yo tengo que ir, hermanos, y elegir y ¿verdad?, votar por la persona que yo quiera. Tengo que ir y elegir al próximo que va a ser el presidente de la República Dominicana, los senadores, los diputados, mis hermanos. Y aunque, ¿verdad?, por mucho tiempo se ha enseñado eso, voy a decir algo. Estas próximas elecciones, hermanos, van a ser cruciales para la República Dominicana, especialmente para aquellos que tenemos valores cristianos. Van a ser bien importantes. Así que no podemos tener la idea de que no, yo no voy a quedar en mi casa. Y no, hermano, yo le animo, yo le exhorto a que usted vaya a las urnas el próximo domingo y usted ejerce, hermano, su derecho como ciudadano. Yo personalmente, antes no me gustaba ir, pero, hermano, ahora sí yo voy a ir. Yo sí voy a ir porque ya mi preocupación no tiene que ser de que que gane el país va a seguir igual. Ya yo no tengo que estar pensando en mí, tengo que pensar en mis hijos. Tengo que pensar, hermanos, en mi descendencia. Usted y yo que somos adultos sabemos, hermanos, cómo reaccionar frente a leyes que se, ¿verdad?, aprueben en nuestro país. A veces leyes que van en contra de la palabra de Dios, pero esas leyes, mis hermanos, van a afectar más a nuestros hijos de lo que lo pueden afectar a usted y a mí. Es por eso, hermano, que le animo, que le exhorto, hermano, a que vaya el próximo domingo y ejerza su derecho al voto. Yo le voy a decir a usted por quién tiene que votar. Y ya yo sé por quién voy a ir a votar, hermano, pero usted, ¿verdad?, pídale sabiduría a Dios. Investigue a ver cuál es el plan de gobierno, ¿verdad?, cuál es la agenda que tienen aquellos, hermano, ahí que quieren ser diputados, que quieren ser senadores, aquel que quiere ser presidente, y usted ahí saque su propia conclusión, hermanos. Pero una cosa que le voy a decir es que usted y yo, hermanos, tenemos que entender de que ellos tomen la decisión que tomen, aunque somos cristianos, nos va a afectar a todos. Nos va a afectar a todos. No más que la iglesia y el gobierno y el Estado hay separación, hermano. El gobierno no tiene que ver con eso. Si ellos proponen una ley o aprueban una ley, los diputados y senadores, ¿verdad, hermano?, la iglesia va a salir afectada en esas decisiones y va en contra de la palabra de Dios y en contra de nuestros valores morales y espirituales. Por eso que tenemos que ir a votar, hermano. Y yo no estoy haciendo campaña para ningún candidato. No crean, ay, el pastor se metió a político y alguien le dio un dinero. No, a mí nadie me ha dado dinero. Estoy hablando como pastor y estoy hablando, hermano, como ciudadano de la República Dominicana, como alguien que se preocupa, mis hermanos, por mis hijos. Alguien que se preocupa por los cristianos. El deseo de Dios, según los versículos que acabamos de leer, mis hermanos, es que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y la persona que resulte electa en las próximas elecciones, mis hermanos, nos puede llevar a vivir conforme a lo que enseña este versículo en la palabra de Dios, mis hermanos, o puede llevarnos a vivir 4 años de inseguridad
seguridad y preocupación. El deseo de Dios, mis hermanos, es que los hombres y mujeres que gobiernan una nación puedan hacerlo sabiamente, puedan ser hombres y mujeres íntegros, puedan ser hombres y mujeres que tengan temor de Dios, que se interesen por el prójimo, para que la nación toda, hermanos, especialmente los creyentes, puedan vivir en toda piedad y honestidad, puedan vivir tranquilamente sin preocupación, hermano. Ese es el deseo de Dios, y hay hombres y mujeres que si ganan en las próximas elecciones, no vamos a vivir tranquilos en nuestro país por 4 años. Ya usted sabe lo que ha pasado en el Congreso anteriormente de algunas leyes que quieren aprobar. Leyes que, hermanos, favorecen o están a favor de los matrimonios homosexuales. Eso va en contra de la palabra de Dios. Leyes que quieren aprobar que el aborto, despenalizar el aborto, eso va en contra de la palabra de Dios. En Éxodo, entre los 10 mandamientos, uno de los mandamientos del Señor es: no matarás. Y cuando alguien está cometiendo aborto, mis hermanos, eso es asesinato, y eso va en contra de la palabra de Dios. Así que de nosotros depende, hermanos, si queremos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, o si queremos vivir, mis hermanos, con preocupación, con inquietud en nuestro corazón por nosotros y por nuestros hijos. La República Dominicana, yo creo personalmente que ha sido un país, hermanos, más que bendecido por Dios. Y déjeme decir, hermano, usted dirá: ay, el pastor es hipócrita con lo que va a decir. No, voy a decir la verdad. Yo creo que si me tocaría elegir otro país, un país, hermano, donde nació nuevamente, yo elegiría la República Dominicana. Ay, pastor, hermano, sinceramente le estoy diciendo. Dios sabe, Dios es testigo. Si estoy hablando mentiras, si Él quiere que me lleve ahora mismo, mi hermano, pero Dios sabe que es así. Hemos sido grandemente bendecidos por Dios, mis hermanos. A veces cuando nos ponemos a escuchar acerca de lo que está pasando en otros países, en otras naciones, de los desastres naturales, ¿verdad?, de las leyes que se están aprobando, podemos llegar a la conclusión de que este país ha sido bendecido por Dios. Bueno, aquí no hemos sufrido tantos terremotos como han sufrido en otros países. Aquí no hemos sufrido tsunamis, ¿verdad?, como han sufrido otros países. Aquí no hemos sufrido, hermanos, de ciclones y huracanes y tormentas tropicales como han sufrido otros países, mis hermanos. Déjenme decirle, la República Dominicana ha sido un país, hermano, bendecido por nuestro Dios. Ha sido un país que ha disfrutado del cuidado y la protección de Dios a través de los tiempos. Usted y yo hemos sido testigos de todo esto. Ha sido un país que ha vivido bajo la sombra o el cuidado de Dios. Y claro, hermanos, como todos los países, en nuestro país existe la corrupción, existe la discriminación, la injusticia, el abuso, entre otras cosas, pero con todo eso, hermano, somos testigos de que Dios no nos ha abandonado. Somos testigos de que la gracia de Dios, la misericordia de Dios ha sido, mis hermanos, derramada sobre la República Dominicana. Aunque algunos países, hermanos, los dominicanos muchas veces no son bien vistos. Yo no sé usted, hermano, pero yo me siento orgulloso de ser dominicano. Alguien dijo una vez, lo mejor que le puede pasar a un ser humano son 2 cosas. Número 1, ser cristiano. Y lo segundo es ser dominicano, y yo lo creo. Mira, el dominicano es lo más relambío que hay. El dominicano, donde llega, sabe cómo ganarse, hermanos, el corazón de la gente. Aunque hay otros, ¿verdad?, que los mal representan en otros lugares, hermanos, pero no hay nada como ser cristiano y a la vez ser dominicano. Es un orgullo, hermanos, es un orgullo haber nacido en este país. Pero bien, mis hermanos, ya poniendo aparte un poquito de eso, mis hermanos, otra vez les animo, es nuestro deber como cristianos y como ciudadanos de la República Dominicana acudir a las urnas el próximo domingo. Hay muchos candidatos que se están proponiendo para algún cargo político y hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque en esos días están inventando todo tipo de cosas para ganar popularidad entre el pueblo. Hay algunos que están diciendo que hasta son cristianos
simplemente para que la iglesia vote por ellos, pero en los 4 años pasados, mis hermanos, nunca se le escuchó hablar de Cristo, nunca se le escuchó hablar de la Biblia, nunca se le escuchó hablar a favor de la iglesia, nunca se le escuchó hablar a favor de los cristianos, nunca se dijo yo me congrego en tal iglesia. Están muchos de ellos, ¿verdad?, diciendo que son cristianos y que creen en Dios solamente, mis hermanos, para ganar el voto de los dominicanos. Es por eso que nosotros, antes de ir, mis hermanos, necesitamos ir primeramente a Dios en oración y decirle: Señor, ayúdeme a elegir sabiamente cuáles son las próximas autoridades que van a estar, Padre Celestial, dirigiendo a nuestra nación, para que así nosotros podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad por 4 años. Dios tenga misericordia, hermanos, y nos dé sabiduría al momento de ejercer nuestro voto. En el Antiguo Testamento y en la línea de los reyes, no tenían la ventaja que nosotros tenemos hoy en día. Por más dinero que usted tuviera en el tiempo de los reyes, usted no podía ser rey si usted no era hijo del rey, si era el primogénito. Usted no podía. Vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Israel y en Judá, ¿verdad?, que empezó con quien eligieron un rey. El primer rey fue Saúl. Ahora había más personas allá, quizás que tenían más sabiduría que Saúl, tenían más temor de Dios que Saúl, pero hermanos, si esa persona quería ser rey, estaba, bueno, yo voy a esperar a que Saúl muera y yo voy a ser el próximo rey. No, las cosas no funcionaban así. La persona que iba a ser el próximo rey era el primogénito de ese rey. Entonces, hermanos, todos venían en la misma línea. Pero usted y yo, hermanos, hoy en día tenemos la ventaja de que usted y yo sí podemos elegir quién nos va a gobernar o va a gobernar nuestro país, nuestra nación por 4 años. Eso no es que, es que, perdón, no es propaganda política, pero, es que ahí está Danilo, y entonces el próximo que va a ser presidente tiene que ser uno del PLD o tiene que ser un descendiente. No, hermanos, ahora usted y yo podemos elegir quién nos va a representar como país los próximos 4 años. Tenemos esa ventaja, debemos aprovecharla, debemos elegir, hermanos, sabiamente. Hay una página, gracias al Señor, que han subido ahí en las redes, han subido al internet, hermanos, donde la página se llama Vota Bien. Si usted quiere saber algo de algún candidato, ya sea diputado o senador, usted busca ahí votabien.com, usted escribe el nombre de la persona y ahí te va a decir cuáles son los valores de esa persona. Ahí la página presenta, ¿verdad?, si la persona está a favor del aborto, si la persona está apoyando a los homosexuales, si la persona está en contra de la familia, entre otras cosas más, mis hermanos. Y yo le aconsejo que antes del próximo domingo usted se dé su vueltecita por esa página para que tenga una idea, hermano, clara acerca de por quién más o menos usted puede ya ir pensando por quién va a votar. Ya yo he entrado, ya yo tengo en mi corazón y en mi mente, si el Señor lo cambia, por cuáles personas voy a votar, pero sería bueno que ustedes entren, hermanos, y vi esas cualidades en esas personas. Ayer uno de ellos estaba siendo entrevistado. Usted sabe que aquí la prensa, como es liberal, a veces quiere como tirarle gancho, ¿verdad?, a aquellos que tienen valores morales. Y una de las preguntas que le hizo a la joven, ¿verdad?, vía internet, es que si él apoyaba la unión igualitaria, o sea, entre un hombre con otro hombre, una mujer con una, para ver lo que él decía. Y usted sabe que si el joven dice que no directamente, de una vez quieren, ¿verdad?, poner otra versión y quieren atacarlo de homofóbico y tantas cosas, pero el joven, gracias a Dios, él respondió sabiamente y él dijo: lo que yo no hago es comprometer mis valores morales, yo no apoyo eso. Gracias, ya yo sé por quién voy a votar. Yo entré a esa página, ya yo vi por quién voy a votar, hermanos, pero recuerde algo, usted y yo como cristianos que somos, tenemos el derecho a elegir. Y si vamos a ir a elegir, tenemos que hacerlo sabiamente. Hay otra cosa, hermanos, hay otra cosa. Cuando usted vaya el próximo domingo, cuando usted vaya, no piense usted, me están dando 500 pesos, no le tome dinero a nadie. Amén. No le ponga cuarto a nadie. Si usted le toma dinero a alguien, está comprometiéndose con esa persona. Quizás si le dan el picapollo, si no, tampoco. Ni el dinero, ni el picapollo,
A mí me llamaron ayer, y mira, te estamos llamando de la oficina de fulano de tal, el próximo candidato. Usted es fulano de tal, sí soy yo. ¿Y por quién usted va a votar por fulanito? Yo le dije, sí, para salir de esa persona. Usted necesita guantes, necesita mascarilla, necesita transporte para el próximo domingo. Yo le dije, no, usted no se preocupe, yo estoy bien. ¿Sabe? Te van a ofrecer de todo para comprometerte, pero usted, hermano, no le coja cuarto a nadie. No piense, voy a elegir por fulano de tal porque ese ha sido mi amigo desde pequeño, es conocido, pero apoya el aborto. Esta persona está a favor de los homosexuales. No piense, hermanos, en esa persona. Piense más bien en los demás. Piense en tu familia, cómo esto va a afectar, mi hermano, a tus hijos. Piense, hermanos, en votar, como dije, y como es el eslogan de ahora, por valores y no por colores. Yo tengo un amigo con el cual estudié desde pequeño en la escuela. Éramos inseparables. Él ahora está aspirando al cargo de diputado, creo que aquí en la circunscripción número 1, en el Distrito Nacional. Pero el partido en el cual él está, hermanos, es un partido que no va de acuerdo con la palabra de Dios. Incluso el otro día me escribió y todo. Yo le dije, lo siento. Yo no voy a votar por alguien aunque seamos amigos. Quizá por, es que me va a conseguir un... No, yo tengo que pensar en los demás. Tengo que pensar en mis hijos. Ok, son 4 años, es posible que yo tenga 4 años de trabajo, 4 años, ¿verdad? Donde yo pueda ganar el pan para mí y los demás. Amén. Y los demás. Amén. Piensen no solamente en usted, piensen en los demás. Ahora, ¿cuáles son las cosas, hermano, que debemos nosotros buscar en un hombre o una mujer al momento de ejercer nuestro derecho al voto para poder hacerlo sabiamente? Y es ahora quisiera darte, mis hermanos, 3 puntos que debemos nosotros buscar en un hombre o una mujer antes, hermano, de elegirlo como el próximo senador, diputado o presidente de la República Dominicana. Número 1, debemos elegir a un hombre o una mujer que tenga temor de Dios. Debemos elegir a un hombre o a una mujer que tenga temor de Dios. En Proverbios 1:7 dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, dice la Biblia, desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es que, hermanos, es el temor de Jehová. Y si usted y yo queremos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad durante los próximos 4 años, sin preocupaciones, sin incertidumbre, mis hermanos, debemos nosotros elegir un hombre o una mujer que teman a Dios sobre todas las cosas. El rey Asa es un buen ejemplo de un rey que temía a Dios durante los primeros años de su reinado. Hermano, cuando hay temor de Dios en el corazón de los gobernantes, déjame decirle lo que va a pasar. Cuando el que está gobernando, hermano, tiene temor de Dios, no quiere hacer las cosas incorrectas, sino que quiere agradar a Dios, lo que va a pasar con la vida de ese rey, lo que va a pasar en esa nación, es que Dios, hermano, va a bendecir al gobernante y va a bendecir también a la nación. Es lamentable de que en Israel y en Judá habían reyes malos, muy malos. Eran más los malos que se levantaban en Israel que los que se levantaban en Judá. Pero también había reyes buenos y muy buenos. Y de entre esos reyes, hermano, estaba este jovencito, estaba este rey llamado Asa. Lamentablemente también había reyes que se levantaron, hermano. Hubieron reyes que se sintieron más que reyes, se sintieron casi dioses, intocables, implacables y tiranos. Y asimismo hay algunos, hermanos, que van a tener ese sentir si son elegidos el próximo domingo en nuestro país. Estamos viendo eso. Hay algunos ahí, ¿verdad?, que son síndicos, diputados, mis hermanos, senadores, y usted lo ve que creen que son intocables, que pueden hacer lo que les da su gana y nadie le puede decir nada. La justicia no le puede decir nada, mis hermanos. Ellos creen que son casi dioses. Debemos orar, hermano, para que las personas que estén en los próximos 4 años gobernando sean gente con temor de Dios en sus corazones. Hombres como Asa, hombres como el rey David. Dentro de los reyes buenos
estuvo Asa, mis hermanos. En el principio de su reinado, porque hizo algunas cosas malas. Pero en el principio de su reinado, Asa hizo varias cosas. Eso por el temor que tenía hacia su Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas, el capítulo 14, el versículo 2. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. Ahora, ¿cuáles fueron algunas cosas buenas que hizo Asa? Asa, mis hermanos, quitó la idolatría de la nación. 2 de Crónicas, el capítulo 14, el verso 3, dice la Biblia: porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos y aceras. El pueblo de Israel era un pueblo, hermano, que adoptaba las costumbres de otras naciones, adoptaba los ídolos de las otras naciones. Pero Asa era un rey que, como tenía temor de Dios en su corazón, él dijo: no, yo voy a quitar esas cosas del pueblo. Y yo no voy a seguir poniendo esto como tropiezo para el pueblo. Y yo no voy a seguir permitiendo que la idolatría siga siendo practicada en el pueblo, ya que lo que queremos no es la ira de Dios sobre nosotros, lo que queremos es la bendición de Dios sobre nosotros. Al igual que el pueblo de Israel, nuestro país es un país, hermano, que le fascina imitar y adoptar las malas costumbres de las otras naciones. No las buenas costumbres, las malas costumbres. Y necesitamos un hombre, una mujer, hermanos, que tenga temor de Dios y diga: no, en República Dominicana no. Necesitamos a alguien así. Y hombres y mujeres que quieren adoptar, hermanos, y aprobar leyes de otros países. Leyes que van en contra de la misma Constitución de la República Dominicana. Leyes que van en contra, hermanos, de los valores morales y espirituales que existen y que ha existido por tanto tiempo en nuestro país. Quieren traer esas cosas, ¿verdad?, para congraciarse con algunas personas y obtener algo de dinero. Que Dios nos libre, hermano, de que hombres y mujeres con esta idea gobiernen nuestro país. Necesitamos elegir hombres y mujeres que tengan temor de Dios en sus corazones, que se opongan a todo aquello que atente contra los valores de nuestra nación. Hombres, hermanos, que se porten varonilmente. Que no tengan miedo de decir que la homosexualidad es pecado. Debe que ahí se le hacen entrevistas a algunos y empiezan a divagar. Diga que no, diga la homosexualidad es algo que Dios aborrece. Yo no estoy a favor de eso. Amén. Pero no lo hacen, ¿verdad?, para ganar popularidad entre el pueblo. Hace un mes y algo atrás estaba predicándole a un grupo de jóvenes en una iglesia a través de Zoom. Después que terminé el mensaje, el pastor Julio Rosa, eran los jóvenes del pastor Julio Rosa, y invitaron a otros jóvenes de otras iglesias. Y uno de los líderes, el líder de la iglesia del pastor Julio Rosa, empezó a hablar acerca de este jovencito cristiano, J.A., joven con una voz tremenda, joven que desde niño, hermanos, cantaba para Dios, algo tremendo, maravilloso, y ahora el joven se ha declarado homosexual. Y el pastor Julio Rosa hacía una aclaración. Él decía: lo que pasa con muchos de esos jóvenes de hoy en día es que no dicen que sí ni no. Lo que ellos quieren es estar a favor de los dos para no perder su popularidad. Si usted es cristiano, ya que usted está en contra de eso. Respetamos, hermanos, la mentalidad y la idea de todo, pero nosotros estamos en contra de eso. Vivimos en un país libre e independiente. Usted puede hacer lo que usted quiere, hermano, pero el problema es cuando quieren imponernos como una ley, que tenemos que aceptarlo cuando ellos mismos no se aceptan como son. Amén. Necesitamos elegir hombres y mujeres que estén a favor de la vida, a favor de que la Biblia se lea en las escuelas, que estén en contra, como ya dije, de la homosexualidad, en contra del aborto, en contra de la famosa ideología de género. Necesitamos, hermano, llevar al Congreso hombres y mujeres que tengan temor de Dios en sus corazones. Amén. No voy a mencionar nombres, pero todos ustedes conocen ya. Hay una bien famosa que se opone a todo esto. Amén.
quiere hasta quitar el ministerio de la juventud. No, es que le dan demasiadas becas. ¿Y a usted qué le importa eso? Es de tu bolsillo que sale, del bolsillo del pueblo, para que esos jóvenes puedan estudiar. No, es que el aborto hay que aprobarlo en sus 3 causales. ¿Y cuáles son esas 3 causas que ellos dan? No, es que si la vida de la madre peligra, entonces hay que abortarlo. ¿Acaso no es una vida, hermanos? A ese joven le preguntaron acerca de eso. Y él dijo que los doctores tienen la responsabilidad de luchar hasta el final por la vida de los dos. No, es que si tú sabes, es que si la madre llega bien grave, hermano, eso es un caso muy raro. La otra causa es que la inviabilidad fetal. Es que si el feto viene con una malformación o está fuera del útero, y por eso, hermano, hay que matarlo. Por eso hay que matarlo. Yo digo en su palabra, no matarás. El aborto es asesinato. Y la otra causa, pastor, ¿cuál es? Es que si la persona la viola o comete incesto, hay que abortarlo. Pero nuestra ley, hermanos, nuestra constitución, en el artículo 37 habla de que el derecho a la vida, es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Pero ellos quieren cambiar la constitución, hermano, para poder ellos así aprobar todas sus perversidades. Amén. Y aberraciones que van en contra de la palabra de Dios. Una cosa. No todas las mujeres que van a clínicas para abortar, hermanos, han sido por violación. Es muy raro el caso. Lo que pasa hoy en día, le estaba diciendo a mi esposa, creo que era esta mañana o ayer, que hay muchas mujeres, perdón por la palabra, sinvergüenzas, que no quieren la responsabilidad de criar a sus propios hijos. Amén. Y prefieren mejor que asesinar. Porque eso es asesinato. Eso es asesinato, hermanos. Amén. No, es que cuántas mujeres de esas van, hermanos, a lugares así porque la violaron. ¿Dónde está la prueba de que la violaron? No, es que no quieren cumplir con su responsabilidad, pero algunas, como la famosa, para caer bien a otras personas, y como en otros países de influencia que tienen dinero, han aprobado esas leyes y a ella le va a tocar una parte de ese dinero. Ella quiere que aprobemos eso en nuestro país. No debemos permitir eso. Amén. No debemos permitir. Pastor, ¿cómo nosotros podemos evitar, hermanos? Oremos y votemos por hombres y mujeres con temor de Dios en sus corazones. Amén. No, es que la familia la puede formar cualquiera, no, hermanos. En el artículo 55 de nuestra Constitución dice que la familia está compuesta por un hombre y una mujer. Por un hombre, hermanos, dije, y una mujer. Es más, yo estoy a favor de que si ellos quieren, ¿verdad?, vivir su vida libre, que busquen una isla por ahí que esté deshabitada y que manden ahí a los hombres y mujeres que quieran vivir de esa forma. Vamos a ver qué va a pasar en 50 años. A ver si no se van a dar cuenta ellos de que está mal. No sé cuántos de ustedes vieron ahora la cara de Calvin Klein. ¿Alguien lo vio la foto ya? Sabe que Calvin Klein hace perfumes, hace ropa de esa marca bien famosa, y siempre ellos buscan modelos, ¿verdad? Mujeres delgadas y cosas así. Adivinen lo que ha pasado ahora. Calvin Klein ha cambiado esa imagen por una mujer, un hombre transgénero, gordo, feo, hermanos, y lesbiana. O sea, lo que quiere decir eso es que si usted es transgénero, ¿verdad?, es hombre y se cree mujer, y usted es lesbiana, a usted le gustan las mujeres. Mire, hermano, qué confusión tan terrible. Yo decía y pensaba, ay, pobres las mujeres, pobres las feministas. Tanto que exigen igualdad, y mira, un transgénero le quitó un puesto que le corresponde a ellas. Hermano, oremos para que en nuestro país no pase algo así, porque
Si personas con estos ideales, hermanos, y con esta agenda ganan, hermanos, en las próximas elecciones, que Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. Hace un par de semanas fui a una reunión con unos jovencitos que quieren ser diputados, hermanos, del Distrito Nacional, y él decía, no importa quién gane las elecciones presidenciales, lo que sí importa es quienes ganen, ¿verdad? Ahí lo que van a representar en el Senado, lo que sí importa es quién va a ser el diputado y el Senado, porque esos van a la Cámara de Diputados, van ahí, ellos aprueban leyes, ellos rechazan leyes, cuando el presidente ni cuenta se da de eso. Hermano, vaya, pero vote y elija, hermanos, por un hombre o una mujer que tenga temor de Dios en su corazón. Si usted quiere del cuello, le digo el nombre, ¿verdad? Para que no crean que estoy haciendo política. No lo voy a decir ahora porque estamos al aire, pero después, pero usted vota por quien usted quiera, hermano, ¿verdad? Amén, hermanos. Una cosa que vemos es que Asa erradicó por completo, hermanos, la idolatría de Israel. Asa, hermanos, sacó aquellas costumbres que no pertenecían al pueblo de un Dios santo. Nosotros como cristianos, hermano, no nos podemos entregarle nuestro país y nuestra familia al diablo. Y hay algunos hombres y mujeres que si son elegidos, eso es lo que van a hacer, hermanos. Van a entregar al país al diablo. Que Dios nos ampare. Debemos orar para que todo aquel, hermano, que vaya en contra de nuestros valores sea erradicado por completo de nuestro país. Número uno, Asa, hermanos. Asa tenía temor de Dios en su corazón. Él erradicó por completo la idolatría. ¿Qué otra cosa hizo Asa? Asa animó al pueblo a buscar a Dios. Segunda de Crónicas 14:4 dice la Biblia, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Aprobar leyes que prohíban la predicación de la palabra de Dios y la enseñanza de la Biblia en las escuelas, eso es alejar a las personas de Dios. Eso es alejar, hermanos, a nuestros hijos de Dios. Aprobar leyes que prohíban que los evangélicos se puedan parar en las calles y predicar la palabra de Dios, hermano. Eso es llevar al pueblo a que se olvide de Dios. Hermano, tenemos usted y yo que conocer cuáles son aquellos enemigos de Dios que proponen esas leyes y no votar por ellos. Sabemos algo que hace un par de meses, el año pasado creo que fue, el personaje, ¿verdad?, quería quitar el escudo de la bandera. Y ustedes saben todo eso, eso lo sabemos. Pero el problema, hermanos, en sí no era el escudo. ¿Ustedes sabían eso? ¿Usted sabe cuál era el problema en sí por el cual ellos querían quitar el escudo? Porque nuestro escudo tiene la Biblia abierta en el libro de Juan 8:32. ¿Y qué dice Juan 8:32? Y conoceréis la verdad. ¿Y qué? ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad, la palabra de Dios es la verdad, pero el diablo no quiere que usted y yo seamos libres. Y ellos empezaron esa campaña, hermanos. Ahí incluso hay anuncios de la presidencia en los cuales todavía ponen la bandera sin el escudo. Hay otros que lo ponen con el escudo. Recuerdo que en el metro había algunos anuncios, algunos carteles de algunas marcas, ¿verdad? Y en algunos de ellos ponían la bandera sin el escudo, hasta que se levantó la campaña de que hay que poner, hermanos, el escudo de la bandera. De una vez lo taparon, hermanos, pero sabemos que hay hombres y mujeres en nuestro país que quieren sacar la Biblia por completo del país. Y el pretexto de ellos, ¿saben cuál es? No, es que en nuestro país viven muchos extranjeros y no todos son cristianos. Y eso entonces es una afrenta a la fe y a la religión de eso. Es mentira. Y yo lo que no estoy de acuerdo con la palabra de Dios. Otra cosa, hermanos, hasta donde yo sé, hermanos, cuando yo como extranjero llego a un país, yo tengo que adaptarme a esas leyes. El país no tiene que cambiarla para adaptarse a mí. El extranjero no puede venir a nuestro país a exigir que se cambien las leyes para favorecerlo a él. Si
simple y llanamente. Ellos tienen que adaptarse, hermanos. Y este país fue fundado sobre valores cristianos. Y el que no le guste eso, que coja una llora y se vaya. Amén. Simple y llanamente. Amén. Simple y llanamente. Amén. Pastor Ezequiel Molina, el mismo que en las redes sociales mandó a que no votaran por la mujer, ¿verdad? Dijo: dominicano, nunca permitas que desaparezcan tus símbolos patrios. Son tu libertad y tu identidad. El día que desaparezcan nuestros símbolos patrios, habremos caído en la esclavitud, habremos caído en lo más profundo del hoyo del infierno. Debemos mantener en alto los valores bíblicos con que fue fundada la República Dominicana. Amén. Si dejamos que nos quiten el escudo, hermanos, de la bandera porque tiene la Biblia, hemos perdido nuestra identidad. Estaremos entregando el país, hermanos, al mismo Satanás. Y hay hombres y mujeres que están a favor de que lo quiten. Hombres y mujeres que no tienen temor de Dios en sus corazones. Asa fue un rey, hermanos, que animó al pueblo a buscar a Dios. Necesitamos hombres y mujeres que vayan al Congreso, hermanos, y que animen a la población a que busquen de Dios. El joven al cual fui a la reunión, él dijo: una ley que voy a proponer es que cada vez que haya reunión allá en la Cámara de Diputados, que haya reunión en el Senado, antes de que empiece cualquier reunión, se hagan oraciones. Él dice: yo voy a llevar un grupo de pastores para que en cada una de esas reuniones se ore buscando la dirección de Dios antes de aprobar cualquier ley. Hermano, eso es lo que necesitamos. Amén. Que el hombre conozca de Dios, no que el hombre se aleje de Dios. Asa fue un rey, hermanos, que animó al pueblo a buscar a Dios. En este tiempo de pandemia hubieron algunos presidentes que animaron a su gente a buscar a Dios en oración. Eso es lo que necesitamos, hermanos, de aquellos hombres y mujeres que vamos a elegir el próximo 5 de julio, el próximo domingo. Amén. Al presidente Donald Trump lo critican mucho, hermanos. Lo critican mucho. Pero cosas buenas que ha hecho el presidente Donald Trump es que ese dinero que iba, hermano, destinado a las clínicas de aborto, él le quitó ese dinero. Amén. Ese dinero que iba, ¿verdad?, a las fundaciones o a los grupos que apoyaban a los homosexuales, él también se lo quitó. Amén. Es un hombre que manda a la nación a buscar de Dios. Amén. Aunque él a veces se ha reunido con hombres y mujeres que dicen ser pastores, ¿verdad?, pero él quiere hacer lo correcto, creo yo, a mi entender. Pero por eso muchos no lo quieren. Porque está en contra de los homosexuales, está en contra del aborto, mis hermanos, está en contra, ¿verdad?, de todo aquello que no lleve a engrandecer a la nación. Y si hay algo, hermano, que va a ser grande a una nación, es cuando hay hombres y mujeres que la gobiernan, que tengan el temor de Dios en sus corazones. Amén. Cuando un hombre que teme a Dios gobierna, Dios bendice a la nación. Amén. Segunda de Crónicas 14:7 dice la palabra de Dios. Dijo, por tanto, a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado, y escuche esto, y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Hermano, mire, un hombre que decidió buscar a Dios y animó a la ciudad a buscar a Dios, Dios lo bendijo. Amén. Dios trajo paz sobre esa nación. Estaban tranquilos, contaban con la protección de Dios. Y si queremos nosotros seguir disfrutando de las bendiciones inmerecidas de Dios sobre nuestro país, si queremos seguir disfrutando de la prosperidad de Dios sobre nuestra nación, tenemos que elegir hombres y mujeres con el temor de Dios en sus corazones. Amén. Recuerde algo: si el próximo domingo vamos a votar, hermanos, y elegimos a un hombre o una mujer que tenga temor de Dios en su corazón, estaremos eligiendo sabiamente.
seguiremos eligiendo sabiamente. Número 1, debemos elegir un hombre o una mujer que tenga temor de Dios en su corazón. Número 2, debemos elegir a un hombre o a una mujer que velen por los intereses de la nación. Debemos elegir a un hombre o a una mujer que velen, hermanos, por los intereses de la nación. Proverbios capítulo 14, versos 31 al 34. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Y dice el verso 34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Siempre se ha dicho que todos los políticos son iguales. No es que todos van a robar, todos van a hacerse de dinero. Yo creo que hay algunos que son diferentes. Y es por eso que tenemos nosotros, hermanos, que ir a votar. Siempre hemos escuchado hablar los políticos hablando acerca de su propuesta hacia los pobres. Prometen terminar con la pobreza, que trabajarán para los pobres, para que tengan una vida mejor, una vida digna. Vamos a gobernar para la clase pobre, vamos a crear fuentes de empleo, hermano. Pero cuando llegan ahí, se olvidan. Todas esas promesas, que vamos a velar por los pobres, vamos a cuidar a los pobres, se olvidan. Eso se olvida. Alguien le preguntó al joven, ¿vas a cambiar tu número de teléfono cuando llegues a ser diputado? No, ese es el número que yo siempre he tenido, es el que siempre voy a tener y voy a atender a los que me llaman. Él nos dio el número a todos los que estábamos ahí, hermanos. Él dijo, yo no voy a cambiar mi número. Lo que yo estoy diciendo acá, decía, primero recuerden algo, mi compromiso antes de ser con ustedes es con Dios. El joven es cristiano, hijo de un pastor por mucho tiempo, hombre reconocido, joven que es un predicador de la palabra de Dios, dice, pero mi compromiso primeramente es con Dios. Y una gente, hermano, que tenga primero compromiso con Dios, será uno, hermanos, que no va a oprimir al pobre, será uno que va a velar por los intereses de los demás antes que sus propios intereses. He visto en la página, vota bien, mis hermanos, que este año hay muchos cristianos. Y dentro de ese buen grupo de candidatos y senadores que aspiran a ser candidatos y senadores, hay pastores y hay pastoras buscando ser elegidos a ser senadores y diputados. Yo creo que es posible que si algunos de ellos, hermano, llegasen a ser elegidos, esperamos en Dios que se preocupen por los intereses de la nación antes que por sus propios intereses. Amén. Donde les toque gobernar, claro está. Hermano, las próximas elecciones son bien importantes y necesitamos la dirección de Dios antes de ir a las urnas. Necesitamos la dirección. No vaya a lo loco, es que me dijeron, que me dieron un papelito que vote. No, hermano, vaya primero delante de Dios en oración. Pase la semana entera en oración. Dígale a Dios, Señor, ayúdame a elegir sabiamente, dígame por cuál votar, hermanos, y yo creo que el Señor nos puede guiar. Estaba viendo un documental ahí del pueblo de Israel, y cuando había escasez, cuando hay gran escasez, lo que hace es que el jefe de los sacerdotes, ¿verdad? Él hace un llamado a la nación, tal día nos vamos a juntar en tal lugar y vamos a orar. Y se reúnen en el lugar donde están puros los lamentos, y allí están todos los pastores, sacerdotes, hermanos, están orando para que Dios responda a la oración, y Dios ha respondido. Necesitamos orar, necesitamos como iglesia buscar el rostro de Dios para que Dios, hermano, nos guíe para votar por hombres y mujeres que tengan su temor en su corazón, hombres y mujeres, hermanos, que velen por los intereses de la nación entera. Amén. El versículo 34 dice la palabra de Dios que la justicia engrandece la nación. La justicia, cuando hay justicia en un país, cuando hay hombres y mujeres, hermanos, que velen por la nación, hermanos,
y se preocupan por la justicia, que haya justicia en el país, hermano, Dios engrandece esa nación. Vivimos en un país, lamentablemente, aunque bendecido por Dios, pero vivimos en un país donde las autoridades no les importan a las demás personas. Y la razón de eso, hermanos, es porque vivimos en un país donde un síndico, un diputado, un senador, en 4 años de su gestión, acumula una fortuna de más de 1.000 millones de pesos. Wow. Como decía el expresidente Hipólito Mejía, este es bueno y carguito. Pero hermanos, limpiamente, justamente, ninguno de ellos, teniendo el sueldo que deben tener en el gobierno, no van a acumular esa fortuna en 4 años. Más de 1.000 millones de pesos. Eso es mentira. Usted y yo estamos claros de eso. Los dominicanos no somos tontos. Dejamos que nos engañen, que nosotros queremos dejar que nos engañen, pero no somos tontos. Sabemos, hermanos, de dónde sale ese dinero. Para nuestro país hay personas así, mis hermanos, que acumulan grandes fortunas, ¿verdad, hermano? La justicia no lo persigue, no lo investiga, no hace nada. Decimos entonces, ¿dónde está la justicia en nuestro país? Bueno, necesitamos entonces hombres y mujeres que dirijan a nuestra nación con integridad y que velen por los intereses de nuestro pueblo. Amén. Vivimos en un país donde el que estaba en el poder cometió algún fraude, quebrantó algunas leyes, se corrompió. Algunos de ellos se les juzga, se les encarcela por corto tiempo y salen, hermanos, y cuando salen no empiezan de cero, no, su fortuna les espera ahí con los brazos abiertos. Pregunto, ¿dónde está la justicia en nuestro país en ese caso? ¿Dónde están aquellos que velan, hermanos, por la integridad de nuestro país, por los intereses de nuestra nación? El problema es que ellos están preocupados por sus propios intereses y no por los intereses del pueblo. Escuché a Guillermo Moreno en una entrevista decir que si era elegido como presidente, y creo que Abinader lo dijo, iban a perseguir a aquellas personas que habían hecho fortuna, hermanos, a base de corrupción, de fraudes y otras cosas. Lo iban a llevar a la cárcel y le iban a quitar ese dinero que ellos, hermanos, obtuvieron por medio de la corrupción y se lo iban a inyectar al capital de la nación. Y yo espero, hermano, que no sea solamente palabras, queremos hechos en nuestro país. ¿Pero sabe por qué no pasa esa cosa en nuestro país? Porque los que están velan solamente por sus propios intereses y no por los intereses de la nación. Usted sabe por qué no han dado el dinero de las AFP, ¿verdad? Usted sabe. Yo lo pedí, lo que me correspondía. No, lo que pasa es que ese dinero no lo tenemos en una caja fuerte, me dijo la persona. Ese dinero está invertido en el gobierno. ¿Y sabe por qué el gobierno no lo quiere dar, hermanos? Están en su cuenta. ¿Dónde está mi dinero? Ah, está invertido en una villa en Casa de Campo. Yo te dije a ti que invierta en una villa en Casa de Campo. Y mi dinero, es que fulano de tal con tu dinero se compró un Rolls Royce. Yo le dije a usted que ese dinero no para eso. ¿Dónde está la justicia en nuestro país? ¿Dónde está aquel que vela por los intereses de nuestra nación? Necesitamos hombres y mujeres, hermanos, que velen por los intereses de nuestra nación antes que sus propios intereses. Y número 3, debemos elegir a un hombre o a una mujer que hagan cumplir las leyes. Amén. ¿Escuchó eso? Debemos elegir a un hombre o a una mujer que hagan cumplir las leyes. Dice Romanos capítulo 13, versos 1 al 5, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque
es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Las leyes se hicieron para cumplirlas. Las leyes se hicieron para cumplirlas. Pero hay algunos que tienen el pretexto, no, es que las leyes se hicieron para romperlas, para quebrantarlas, mis hermanos. Ese es el pretexto que tienen muchos, pero todas las leyes que se han establecido en un país han sido establecidas para que el país completo, sin excepción de ningún hermano, puedan ser cumplidas. Amén. Imagine usted qué pasaría en nuestro país o en el mundo entero si viviéramos en un mundo sin leyes. ¿Y qué pasó con la nación de Israel antes de tener rey? Dice Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel, y por lo tanto dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagina usted vivir en un país, hermanos, sin ley, donde el ladrón roba y no pasa nada, donde los corruptos, hermanos, se corrompen cada vez más, cometiendo actos de corrupción, hermanos, y no les pasa nada. Los asesinos matan y no les pasa nada. Aquellos que están ligados al narcotráfico comercian, mis hermanos, con sustancias prohibidas y no les pasa nada. Hacen su fortuna a base de esto, a base de los pobres, a base de sangre, y no les pasa nada, hermano. Perdón, yo creo que empecé a describir lo que pasa en nuestro país. Fue inconscientemente que lo hice. Ese es el país en el que vivimos. Un país donde las leyes se aplican para los pobres, donde se aplican para unos cuantos, pero necesitamos hombres y mujeres que hagan cumplir las leyes, hermano, para todas las personas. Amén. Las leyes son para todos. El ladrón debe ir preso, el corrupto debe ir preso, el narcotraficante y aquellos que estén ligados al narcotráfico deben ir presos sin importar, hermanos, la fortuna que tengan. Dice la palabra que aquellos que hacen lo bueno no deben temer, hermanos, sino aquellos que hacen lo malo, aquellos que rompan las leyes, y necesitamos hombres y mujeres que hagan cumplir las leyes en nuestro país. Amén. Este es el único país donde hay un hombre ligado al narcotráfico, lo apresan y su esposa está aspirando a un cargo político. Usted sabe que eso pasó en nuestro país, ¿verdad? Amén. Usted sabe que eso pasó aquí en estas elecciones. Y nadie dice nada. Nuestro país es un país donde personas en el gobierno han sido acusados de corrupción. Y ellos lo admiten, hermanos, y están aspirando a un cargo político. No es que para nosotros no hay ley, necesitamos, hermanos, hombres y mujeres que hagan cumplir las leyes en nuestro país. Amén. Y que castiguen, hermanos, a aquellos que las violan. Las leyes son para todos, hermanos. Las leyes son para todos, hermanos. Amén. Hermanos, necesitamos hombres y mujeres que hagan cumplir con las leyes establecidas en nuestro país. Es posible que usted se pregunte, pero al pastor le pagaron por estar hablando de esto. Hermano, a mí no me pagaron nada por estar hablando de esto. Es que como ciudadano, como padre de 2 niñas, me preocupa el futuro de mis hijas. Amén. En un país, hermanos, donde lo dirigen personas que no tengan temor de Dios y que estén adoptando esas leyes que van en contra de la palabra de Dios de otros países y aprobándolas en nuestro país. Es que, hermanos, si vivimos en un país donde hay hombres y mujeres que se preocupen solamente por engordar ellos su cuenta bancaria, aunque el pobre se siga siendo más pobre, es que si vivimos en un país donde las leyes se aplican para unos cuantos, mis hermanos, ¿qué será de mis hijas? Yo puedo enfrentar esa situación. Yo soy adulto, yo puedo resistir, yo puedo pararme firme. A mí no me van a lavar el cerebro, hermano. Yo sé lo que está mal, pero mis hijas no lo saben. Amén. Mis hijas no lo saben. Amén. Yo no quiero que mis hijas vivan en un país, hermano, donde cuando ellas vean 2 hombres viviendo juntos, ya crean que eso es algo normal.
Y yo no quiero que mis hijas vivan en un país, hermano, donde ellas vean a jovencitas, ¿verdad?, saliendo embarazadas, mis hermanos, y vayan al otro día, ya no tengan barriga, ellas crean que eso es algo normal. Yo no quiero que mis hijas, hermano, vivan en un país donde se les prohíba decir abiertamente que son cristianas y que se les quiera imponer una ideología que va en contra de la palabra de Dios. Yo no quiero ese país para mis hijas. Amén. Hay que tener mucha cuenta con eso, hermanos. Todos mis hijos están grandes, por ahí vienen tus nietos. Y yo a veces digo, hermano, cuando veo esas cosas, Señor, ven pronto. Señor, ven pronto. Porque ay de mis hijos, ay de mis nietos, si usted tarda en venir. Hermanos, el próximo 5 de julio, le animo, vaya a votar. Amén. Pero hágalo sabiamente. Investigue, hermanos, investigue. ¿Cuáles son aquellos, hermanos, ahí que verdad se están postulando para ser diputados y senadores en el Distrito Nacional? Investigue, hermano, cuál es su agenda, cuál es su plan de gobierno, cómo ellos van a actuar, cuáles son las cosas que creen, para que usted pueda elegir sabiamente. Le dije, yo ya tengo cuáles son los dos por los cuales voy a votar, hermanos, porque creo que son jóvenes con valores cristianos, mis hermanos, y por ellos voy el 5 de julio en la mañana bien temprano. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude en esta decisión que vamos a tomar el próximo domingo. Que Dios nos ayude, hermanos, a elegir sabiamente hombres y mujeres, hermanos, que tengan el temor de Dios en sus corazones, que velen por los intereses de la nación, que hagan cumplir las leyes. En las próximas elecciones, hermanos, Dios nos permita elegir hombres y mujeres para que podamos vivir, hermanos, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Hermanos, elige sabiamente. Padre Celestial, Padre Santo y amado, te damos las gracias, Señor, en esta hora por habernos compartido el mensaje de tu palabra. El próximo domingo, Padre Celestial, será un día bien importante, un día crucial, Padre, para nuestro país, para nosotros también como cristianos, como padres que somos, que es el día, Señor, en el cual podemos ir y elegir, Padre Santo, cuáles son aquellos hombres y mujeres que nos van a representar en el Senado. Hombres y mujeres que si están en contra de tu palabra, usted tenga misericordia de nosotros. Pero si son hombres y mujeres con valores cristianos, morales, yo sé, Señor, que usted va a bendecir a nuestra nación. Ayúdanos, Señor, a elegir sabiamente. Ayúdanos, Padre Celestial, a elegir hombres y mujeres que tengan el temor de usted en sus corazones. Ya que si tienen temor de usted, Padre, no van a aprobar leyes que atenten, Señor, contra la Constitución y contra nuestros valores morales y espirituales. Hombres que se van a oponer a la homosexualidad, se van a oponer, Padre Celestial, al aborto. Hombres y mujeres que, Padre Santo, se van a oponer más bien a que se prohíba, Señor, la enseñanza de tu palabra en las escuelas, sino que ellos van a decir que eso es lo que necesitamos, porque ¿qué será de los estudiantes? Van a crecer sin valores, van a crecer sin ningún temor, y necesitan ellos escuchar tu palabra desde las escuelas. Oramos, Padre, que tenga misericordia de nuestro país, que hombres y mujeres se levanten por el bienestar de la nación, que hombres y mujeres se levanten gobernando para que se hagan cumplir las leyes, que entiendan que también si ellos han quebrantado las leyes, también deben pagar su culpa. Oramos, Padre, que nos ayude, Señor, el próximo 5 a elegir sabiamente. Pedimos, Padre Celestial, todas estas cosas en el nombre de Jesús. Hermano, cada